¿Qué tal, chicas? Buenas noches, un gusto. Bueno, primero, darles la bienvenida, evidentemente. Eh, y pues vamos a comenzar, ¿no? Déjenme compartir mi pantalla y porfa, si quisiera que me confirmen si pueden revisar o sea, si pueden ver bien mi pantalla, ¿no? Un ratito. Mm, mm, ya, a ver. Avísenme si porfa se ve, creo que sí, ¿no? Ya, perfecto, chicas. Ya. Bueno, chicas, un ratito. Mm, ya. Bueno, chicas, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hacer un repaso de histología, del curso de histología, específicamente de los dos primeros temas que hemos visto, ¿no? Lo que sería el tejido epitelial, tanto el tejido epitelial de revestimiento como el tejido epitelial glandular, y de todos los tipos de tejido conectivo, ¿no? Tanto no especializado como especializado. Bueno, como les comento, me presento, mi nombre es Irene Espinosa, les agradezco bastante que estén acá y vamos a comenzar el día de hoy con este repaso, ¿no? Primero, bueno, explicarles un poquito en qué va a consistir esta clase. Básicamente este repaso lo he hecho bien, eh, ¿cómo decirlo, no? Una mezcla de teoría con práctica, porque si bien histología es un curso muy importante y que desde ya les digo que ustedes tienen que manejar muy bien su teoría, la práctica, ¿a qué me refiero con la práctica? Justamente las láminas histológicas es algo que ustedes deben dominar aún más. Es decir, con su teoría súper bien dominada, con su teoría muy bien estudiada, se les va a hacer muy sencillo, muy sencillo reconocer las láminas histológicas. Así que bueno, vamos a ver un poquito de ambos, ¿no? Tanto teoría como práctica, que es lo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a hablar acerca del tejido epitelial, como les dije, ¿no? Primero lo que sería el tejido epitelial de revestimiento o epitelio de revestimiento, es completamente lo mismo. Y siguiente a eso, el epitelio glandular. Y luego el segundo gran tema de este repaso vendría a ser el tejido conectivo, ¿no? Tanto el no especializado como el especializado, como ya les comenté. Así que vamos a comenzar, ¿no? El tejido epitelial, bueno, chicas, es uno de los grandes cuatro tejidos de nuestro organismo, uno de los grandes tejidos fundamentales que son cuatro: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. No, vamos a comenzar con el tejido epitelial en el repaso del día de hoy, el cual, como ya hemos explicado, se va a dividir a su vez en dos, lo que sería el epitelio de revestimiento y lo que sería el epitelio glandular. Ahora, cuando hablamos de epitelio glandular, esto sí o sí nos referimos, evidentemente su nombre lo dice, ¿no? A glándulas. Porque las glándulas, aunque ustedes no lo crean, están conformadas por tejido epitelial. Entonces, dejando a un ladito las glándulas, vamos a irnos o a especificar un poco más acerca del epitelio de revestimiento. Este epitelio de revestimiento o recubrimiento, que también se lo pueden encontrar en algunos libros de esta forma, a su vez se va a dividir en tres grandes grupos, ¿no? Vamos a tener lo que sería el epitelio monoestratificado o simple, el epitelio estratificado y va a haber un epitelio especial. Ahora, el monoestratificado o simple significa una sola hilera de células, ¿no? Esto no se preocupen que ya lo vamos a ir viendo más adelante. El estratificado, bueno, como su nombre dice, múltiples estratos o múltiples hileras de células apiladas unas encima de otras. Y finalmente tenemos a un tejido epitelial de revestimiento especial. ¿Por qué? Porque no se pudiera decir que entra en ninguna de estas dos categorías. Es decir, no es ni simple y no es estratificado. Tenemos el tejido epitelial de transición, que vendría a ser el tejido o el epitelio que encontramos en todas las vías urinarias, que ustedes ya lo van a ver, de acuerdo a la necesidad, o mejor dicho, de acuerdo a la presencia de la orina propiamente por estas vías urinarias,
este epitelio se va a distender o se va a relajar. Se va a contraer o se va a distender, perdón. Eso sería, con respecto al epitelio de transición. Por eso decimos que es un epitelio especial. A su vez, como el pseudo certificado, porque como su nombre lo dice, ¿no? Pseudo, y esto es algo que seguramente ya habrán repasado un poco con las teorías, significa falso. Entonces, un pseudo estratificado, evidentemente es un falso estratificado. ¿Eso qué quiere decir? Que da o aparenta, mejor dicho, varios estratos de células, ¿no? Varios estratos o varias filas o hileras celulares apiladas unas encima de otras, pero que realmente todas las células presentes en este tipo de epitelio están ancladas a la membrana basal. ¿Qué quiere decir? Que simplemente pudiera decirse, entre comillas, que es un epitelio simple, solo que debido a que algunas células no alcanzan la parte más apical, la superficie libre, da a aparentar este falso estratificado, ¿no? Como su nombre lo dice, pseudo estratificado. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar, ¿no? Primero vamos a hablar acerca del tejido epitelial de revestimiento, evidentemente, comenzando por el epitelio simple plano. Como ustedes ya habrán estudiado un poco, y la idea es que para el repaso hayan venido leyendo un poquito más, o simplemente habiendo repasado su teoría, podemos encontrar acá, esto vendría a ser un vaso sanguíneo, ¿no? Esto es el tejido epitelial de un vaso sanguíneo, que si han leído un poquito o si han repasado, hay que saber que los vasos sanguíneos en su capa más interna poseen un endotelio. Y un endotelio o el endotelio vascular, ¿qué se refiere? Justamente es un epitelio de células planas. Fíjense, todas estas celulitas que les estoy acá señalando con el mouse, todas estas celulitas vendrían a ser el endotelio vascular o propiamente el epitelio simple plano que poseen los vasos sanguíneos. Fíjense, todas estas celulitas que están acá de color más rojito vendrían a ser los glóbulos rojos. Todo esto que ustedes ven acá, todo, absolutamente todo esto. Y las celulitas justo que están en la periferia, ¿no? Que están formando todas estas células planas, que se las voy a resaltar acá, fíjense, todos estos que están acá, vendrían a ser el endotelio vascular, ¿no? Propiamente el epitelio simple plano, acuérdense. Esto en cuanto al vaso sanguíneo. Y acá, bueno, ¿no? Más de cerca, tenemos la vista más de cerca, vendrían a ser todas estas celulitas. Listo. Ahora, esto, por ejemplo, es en cuanto a los vasos sanguíneos, ¿no? Pero hay que acordarse que el epitelio simple plano no solamente lo vamos a encontrar en los vasos sanguíneos, sino que también, por ejemplo, en el tejido renal, específicamente en la cápsula de Bowman, vamos a encontrar también a este tipo de epitelio, ¿no? Justamente en lo que sería la periferia del glomérulo renal, que este es como les digo, el glomérulo renal, en la parte más periférica, es decir, propiamente en la cápsula de Bowman, también vamos a encontrar este tipo de celulitas, que en su gran mayoría va a depender mucho del corte, como les he comentado también en la clase, pero en su gran mayoría, fíjense, miren las células como son realmente planas y que sobresalen, el núcleo sobresale, evidentemente. Son células con muy poco citoplasma y que el hecho de tener un núcleo que es plano no significa que no se vaya a ver, definitivamente que no. O sea, fíjense cómo este núcleo resalta en todo lo que sería esta luz que encontramos acá. Entonces, bueno, eso sería en cuanto al epitelio simple plano. Acá les presento dos ejemplos, ¿no? De los tantos que hemos visto en la teoría. Uno vendría a ser el vaso sanguíneo y el segundo vendría a ser la cápsula de Bowman en el glomérulo renal. ¿No? Voy a colocar acá glomérulo para que tenga acá de referencia renal. Listo. Ahora vamos a avanzar. El segundo tipo de tejido epitelial que hay que conocer es el simple cúbico, ¿no? El simple cúbico. Y este tejido epitelial o este epitelio es muy característico de qué órgano, justamente de la tiroides. De la tiroides. Este es un tipo de tejido, chicas, que de frente les digo, es muy característico. O sea, realmente no hay otra estructura en todo el cuerpo humano, literalmente en todo el organismo, que tenga este tipo de tejido, ¿no? No solo de epitelio, porque epitelio no es el único que tiene el epitelio simple cúbico, evidentemente, pero sí es el único tipo de tejido literalmente que tiene esta forma. Entonces, les puedo ir comentando que va a ser fácil
que lo identifiquen y que se lo aprendan, porque no va a haber otra estructura en el organismo con la cual ustedes se puedan confundir, ¿no? Esto que está acá, chicas, es un folículo tiroideo. Vamos a hacer un poquito de zoom para que puedan ver un poco mejor. Fíjense, todo esto que está acá, que les estoy señalando, todo esto, vendría a ser un folículo tiroideo. Este es otro folículo tiroideo, este es otro, y así sucesivamente, ¿no? La tiroides, la glándula tiroides, está conformada por múltiples folículos, múltiples folículos. Entonces, justamente estos folículos están revestidos, si se dan cuenta, por un epitelio simple cúbico. Fíjense, todas estas celulitas tienen esta forma cúbica, ¿no? Absolutamente todas, 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 todas. Igualmente las de acá, ¿no? Y acuérdense, decimos simple, no se vayan a confundir, porque acá me podrán decir, ah, sí, pero Irene, fíjate, aquí hay dos hileras de células, unas apiladas encima de otra, pero no. Acuérdate que el folículo tiroideo va a ser solamente esto, ¿no? Esto que está acá. Esta otra hilera de células ya pertenece al otro folículo tiroideo que está en su vecindad, por así decirlo, ¿no? No pertenece al mismo folículo tiroideo. Entonces, hay que tener esto en cuenta para no confundirlo. Como les digo, esta lámina, que es la glándula tiroides, es muy característica. ¿Por qué? Porque va a presentar a esto que conocemos como el coloide tiroideo, que básicamente es el depósito de hormonas tiroideas, T3 y T4, nada más. La glándula tiroides es una de las pocas, por no decir la única glándula que va a almacenar su secreción, su contenido hormonal antes de liberarlo al torrente sanguíneo, ¿no? Y justamente ese almacenamiento, ese depósito vendría a ser lo que conocemos como el coloide tiroideo. Todo esto que ustedes ven de una tinción un poco más acidófila, ¿no? Más rojiza. Y ojo, quiero aclarar eso y es algo muy importante. Todo lo que sea acidófilo, chicas, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, o eosinófilo, vendría a ser todo lo que se tiñe, o todo lo que agarra una tinción o roja o rosada, ¿no? Nosotros podríamos decir que estos coloides tiroideos tienen una tinción acidófila o eosinófila. Es lo mismo, completamente lo mismo. Ahora, vamos a cambiar acá el color del lápiz para que también esté claro. Todo lo que sería basófilo, cuando ustedes escuchen, ah, esta célula o esta estructura tiene una tinción basófila. Eso se refiere a que agarra la tinción o se tiñe, preferiblemente de azul o de morado. Entonces, por darles un ejemplo nada más para que tengan este datito en cuenta, ¿no? Las células o el epitelio del folículo tiroideo tienen una tinción basófila, mientras que el coloide tiroideo tendría una tinción acidófila o eosinófila, ¿no? Entonces, justamente estas dos palabritas son muy importantes, bueno, estas tres palabritas, mejor dicho, son muy importantes porque van a escucharlas muy, muy seguido en histología, y es bueno que tengan eso en cuenta, ¿no? Que sepan diferenciar una de otra. Entonces, bueno, dicho esto, ya podemos pasar a la siguiente lámina que tenemos a la mano derecha, que vendría a ser una lámina de los famosos, los grandes conocidos como plexos coroideos, ¿no? Plexos coroideos. Los plexos coroideos, fíjense, vamos a acercar la lámina también, tienen también un epitelio simple cúbico, pero que se nota de lejos, literalmente. Fíjense, todas estas celulitas que ni son redondas, ni son, bueno, mejor dicho, ni son planas, ni son cilíndricas, porque una célula cilíndrica son altas, no son realmente alargadas. En cambio, estas, fíjense, sí, se puede decir que no son cúbicas al 100%, no es una forma cuadrada literalmente, pero fíjense, ¿no? Realmente no, como les digo, no podemos decir que son planas ni que son cilíndricas. Entonces, bueno, los plexos corideos vamos a encontrarlos teniendo este tipo de epitelio, ¿no? Un epitelio simple cúbico o simple cuboidal también, es completamente lo mismo, fíjense. Todas sus celulitas, fíjense cómo están dispuestas, ¿no? De manera cuboidal, de manera un poco redonda, pero yéndose a lo cúbico, realmente. Entonces, bueno, eso sería en cuanto al epitelio simple cúbico. El siguiente epitelio vendría a ser el epitelio simple cilíndrico. Y este epitelio es muy, muy, muy característico en lo que sería propiamente el tubo digestivo, ¿no? Propiamente más que el tubo digestivo, el tracto gastrointestinal, sobre todo. Ahora, fíjense estas láminas, y antes de explicarles un poquito, quiero acercarlas para que la vean. Fíjense.
todas estas celulitas que están acá, y fíjense sobre todo estas que son las que se ven un poco mejor, fíjense, son células altas, son células alargadas. Entonces, justamente por eso decimos que son cilíndricas. Simples, acuérdense, todo lo que es simple o monoestratificado, hacemos referencia a que es una sola hilera de células, ¿no? Igualmente, en la pasada, tanto en los plexos coroideos como en el folículo tiroideo, vimos que era una sola hilera de células. Esto también, fíjense, una sola hilera de celulitas, una al lado de la otra, formando, evidentemente, el epitelio del tracto gastrointestinal. Específicamente, estas láminas que les presento acá, ambas son de intestino delgado. Vamos a colocarles por acá, intestino delgado. Ahora, algo también muy importante que ustedes tienen que saber a la hora de nombrar el epitelio del intestino delgado es que ustedes no solo van a decir, ah, ya, un epitelio simple cilíndrico. No. Ustedes, chicas, tienen que fijarse y darse cuenta. Miren, hay en la parte más apical de las células, fíjense, la parte apical es la parte más superficial, ¿no? La parte más superior en este caso. Y la parte basal, evidentemente, como su nombre lo dice, la que está adherida a la membrana basal. Entonces, en la parte más apical, si ustedes se dan cuenta, fíjense este engrosamiento o esta sombra, ¿no? A modo de sombra que rodea a toda esta vellosidad intestinal, que esto es propiamente una vellosidad intestinal. Fíjense esta sombra que rodea a toda esta vellosidad. Y así sucesivamente a cada uno, ¿no? Yo creo que se nota claramente, sobre todo acá, fíjense, una gran sombra que va a rodear a toda la vellosidad. Igualmente acá, fíjense en toda esta, igualmente acá. Esa sombra que no es una sombra, son estructuras, vienen a ser microvellosidades condensadas, ¿no? Las famosas microvellosidades que presenta el intestino delgado, ¿para qué? Para absorber, bueno, ¿no? Los tantos nutrientes que evidentemente se necesita para nuestro organismo. Entonces, esa sombra, como les digo, vienen a ser, se los voy a colocar por acá, primero se denomina chapa estriada, ¿no? La chapa estriada. ¿Y qué es la chapa estriada? Vamos a colocarlos por acá. Ay, sorry, un ratito. Ya, la chapa estriada básicamente vienen a ser microvellosidades condensadas. Las microvellosidades del intestino delgado, bueno, así se ven en una lámina histológica, ¿no? Condensadas, listo. Y acá también podemos acercar y podemos ver un poco mejor. Fíjense, todas las celulitas, además de las células del epitelio intestinal, evidentemente, fíjense, estas celulitas que están acá, que son células un poco pálidas, que no tienen una tinción como tal, fíjense, todo esto vendría a ser células caliciformes, ¿no? Células caliciformes, muy característico también del epitelio intestinal, ¿no? Evidentemente, el epitelio intestinal es epitelio simple cilíndrico con chapa estriada, ese es el nombre completo, sería el nombre completo del epitelio, pero también presentan estas celulitas que son, como les comento, células caliciformes, que básicamente las células caliciformes, y se los voy a colocar acá, así, células caliciformes, las cuales tienen una simple función, muy sencilla, ¿no? Pero muy importante, que es la de producción de moco, tan sencillo como es. Listo, eso sería en cuanto al epitelio simple cilíndrico. Y nunca se olviden, chicas, cuando hablamos de tejido epitelial, en el caso muy específico del intestino, hay que agregarle esto, la chapa estriada. Epitelio simple cilíndrico, y acá se lo voy a poner entre paréntesis, con chapa estriada. Listo. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho, evidentemente, del doctor o doctora que les dicte este curso de histología, pero evidentemente, y desde ya se los digo, en la gran mayoría de universidades, los doctores suelen ser muy estrictos. Entonces, si a ti, por darles un ejemplo, no te hacen así, te dicen, indique el epitelio o nombre el epitelio correspondiente señalado por el puntero, ¿no? Que vendría a ser este epitelio. Tú si colocas epitelio simple cilíndrico y ya, probablemente no te lo vayan a valer porque en el caso muy específico del intestino, acuérdate, hay que colocar con chapa estriada. Entonces eso es muy importante y lo tienes que saber siempre. Así que bueno, dicho esto, ahora sí podemos continuar, ¿no?
Ahora, tenemos el siguiente tipo de epitelio, de revestimiento, evidentemente, que vendría a ser el poliestratificado. Ya, ahora creo que claramente, fíjense, estaríamos hablando de un epitelio poliestratificado, es decir, de múltiples estratos. Pero en este caso, hay que saber que el poliestratificado se va a dividir en no queratinizado y queratinizado. En este caso, tenemos al no queratinizado, ¿no? Fíjense, si se dan cuenta, la última capa de células es una capa de células planas, por eso decimos que es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿no? Plano, justamente, porque la última capa de células es plana, ¿no? Acá vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom, fíjense. Fíjense cómo están estos núcleos súper, súper, súper planos, ¿no? Y literalmente estos núcleos son los que van a denominar o son los que hacen que justamente se le denomine así a este epitelio, ¿no? Plano. Puede ser de múltiples estratos, es cierto, pero la última capa de células, chicas, y eso no se vayan a olvidar, es plana, ¿no? Todo esto vendría a ser plano. Entonces, justamente esta última capa de células, o gracias a esta última capa de células, es la que nosotros denominamos, o gracias a esto que se denomina un epitelio poliestratificado, como les comento, plano y no queratinizado. No queratinizado, ¿por qué? Porque justamente no posee queratina, ¿no? No hay queratina, que es esta sustancia, esta proteína, que le confiere resistencia y bastante dureza, resistencia, sobre todo más que dureza, resistencia a los epitelios que forme parte, ¿no? Ahora, este caso, por ejemplo, antes de que se me olvide, sería una lámina de esófago. El esófago, y bueno, no solo el esófago, sino la mayoría de mucosas del organismo, ¿no? De todo nuestro organismo, vienen a presentar este tipo de epitelio. Epitelio poliestratificado o estratificado es lo mismo. Es decir, ustedes pueden decir estratificado o poliestratificado, es completamente lo mismo. Plano, no queratinizado, ¿no? Esto lo vamos a encontrar, como les comento, en el esófago. ¿Y cómo sabemos que es el esófago? Justamente porque el esófago presenta estas glandulitas que están acá. Estas glandulitas que están acá son las glándulas esofágicas. Glándulas esofágicas. Estas glándulas son unas glándulas de tipo mucoso que vamos a encontrar en la submucosa del esófago, ¿no? El esófago tiene múltiples capas, perdón. Tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia. En este caso, en el esófago, bueno, estamos encontrando las glándulas esofágicas y por eso es que podemos definir, es una característica que nos ayuda a identificar qué órgano es, ¿no? Así que bueno, dicho esto, vamos a continuar. Ahora, a diferencia del anterior, chicas, vamos a tener al epitelio poliestratificado o estratificado, como les dije anteriormente, no hay ningún problema en decirle de las dos formas. Plano, en este caso ya sería queratinizado, ¿no? Queratinizado. ¿Por qué? Porque justamente va a presentar esto que está acá, ¿no? Fíjense, todo esto que está acá y todo esto que está acá, ¿no? Todo esto. Ahora, ¿este epitelio de qué estructura o de qué órgano es característico? Únicamente, porque esto sí es así aquí en China y en todas partes, únicamente lo van a encontrar en la piel. Toda la piel que tenemos en nuestro organismo, que de por sí es el órgano, como ya deben saber, más grande, ¿no? Más extenso, más amplio de nuestro organismo, toda la piel va a presentar este tipo de epitelio. Poliestratificado, plano, queratinizado. Ahora, ¿qué va a depender en este epitelio? Justamente el tipo, o mejor dicho, la cantidad de queratina que presente, ¿no? Si se dan cuenta, acá solamente vemos algunas hilachitas, ¿no? Realmente poquitas hilachitas de queratina, justamente, mientras que acá vemos mucho más. ¿Esto qué se refiere? Esto es una lámina, o bueno, o cuál es la diferencia, mejor dicho, es que esta es una lámina de piel gruesa, que es justamente la piel que encontramos en la palma de nuestras manos y en la planta de nuestros pies. Y esta otra lámina de acá es una lámina de piel delgada. Y este tipo de piel delgada, no se preocupen que ya lo vamos a ir estudiando cuando lleguemos a esa parte del segmento de piel, pero básicamente la piel delgada la vamos a encontrar en el resto de nuestro organismo, ¿no? En cualquier otra zona de nuestro cuerpo que no sea ni la palma de las manos ni la planta de los pies. Entonces, justamente son estas zonas que poseen mayor roce las que van a contener
mayor cantidad de queratina, ¿no? Entonces podríamos decir, hay mayor cantidad de queratina, que viene a ser este último estrato, acuérdense, específicamente de la epidermis, y acá habría una menor cantidad de queratina, ¿no? Pero no deja de haber, no significa que en la piel delgada no haya queratina, no, esto no tiene nada que ver. En la piel delgada sí hay queratina, solo que en menor cantidad, ¿no? Y por eso se ven así como hilachitas, ¿no? Literalmente sí lo van a encontrar en sus libros, a manera de hilachas. Entonces, bueno, eso sería en cuanto al epitelio poliestratificado plano queratinizado, ¿no? Evidentemente. Poliestratificado, fíjense, hay múltiples capas. Plano, porque justamente la última capa de células antes de la queratina, evidentemente, es plana. Y queratinizado, porque evidentemente va a poseer o una gran cantidad de queratina o una poca cantidad de queratina, dependiendo de la piel en la que nos estamos refiriendo. Pero, como les digo, siempre va a ser piel, ¿no? Piel, nada más. Este tipo de epitelio no lo vamos a encontrar en otra zona que no sea la piel. Listo. Ahora vamos a pasar a los tipos de tejido epitelial de revestimiento especial, ¿no? Comenzando por el epitelio de transición, transicional o urotelio. Les recomiendo sí, de hecho, les recomiendo que ustedes apunten estos tres nombres, ¿no? Tanto el de transición, urotelio o transicional. ¿Por qué? Porque justamente lo pueden encontrar de esas tres formas en cualquier libro de los cuales ustedes se guíen. Ahora, ¿por qué se le dice de transición, no? Justamente de transición, porque lo que les comentaba en un inicio, este tipo de epitelio va a depender mucho de la presencia o no de orina. ¿Por qué? Porque este tipo de epitelio lo vamos a encontrar en las vías urinarias, no solamente en la vejiga, y esto es algo que es importante resaltar porque muchas personas suelen confundirse, muchos chicos, suelen confundirse y dicen, ya, como en la vejiga es evidentemente el órgano que almacena orina, evidentemente este órgano, que a su vez es un órgano que se distiende, ¿no? Y que evidentemente se relaja, justamente suelen confundirse y suelen pensar que solo lo vamos a encontrar en la vejiga. Pero no, realmente no solo en la vejiga. Literalmente, desde que se forman los ureteres, ya estamos encontrando a un epitelio transicional, de transición o urotelio. Urotelio, ¿por qué? Porque justamente uro está relacionado con propiamente el sistema urinario. Entonces, este tipo de epitelio, como les comento, es característico de las vías urinarias, que no solo va a estar en la vejiga, acuérdense. Entonces, bueno, ¿qué tiene de característico este epitelio? Es que, fíjense, las células como tal no tienen una forma en particular. Ustedes pueden encontrar un epitelio de esta forma, o sea, un epitelio de transición así, ¿no? Es un epitelio polimorfo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene un tipo de morfología, ¿no? De forma característica. Tiene múltiples formas. Ustedes lo pueden encontrar así, justamente así, ¿no? Células globulosas, un poco grandes, ¿no? Hinchadas, así también como lo ven acá. Y esto sucede cuando evidentemente no hay presencia de orina. En este caso vamos a tomar como referencia, porque tampoco les voy a mentir, es cierto, se toma como referencia a la vejiga porque justamente es el órgano que deposita o que almacena la orina, pero acuérdense, no es el único, ¿no? Lo vamos a encontrar en todas las vías urinarias. Entonces, justamente cuando esta vejiga está relajada, ¿a qué se refiere esto? Cuando no hay orina, vamos a poner acá, no orina, justamente esto se ve así, ¿no? Como con múltiples estratos de células y células, como les comento, un poco como hinchadas, ¿no? Como globulosas, ¿no? Realmente un tipo de célula que no hemos visto en ninguno de los epitelios que hemos estudiado hasta ahora, si se dan cuenta. Pero ¿qué sucede? Cuando este órgano se llena de orina, justamente estos múltiples estratos que que podemos ver que son múltiples estratos, se aplanan. ¿Por qué? Porque este tejido se distiende, ¿no? Literalmente hace este proceso de transición, se distiende y se aplana, ¿no? Reducen los estratos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Distendido es cuando sí orina. Vamos a colocar acá. Sí hay orina, ¿no? Se distiende. Cuando la vejiga se llena de orina, se distiende, evidentemente aumenta de tamaño, y justamente su epitelio, fíjense, cambia radicalmente porque se ve incluso hasta mucho más plano de lo que antes era. O sea, fíjense, creo que se nota a leguas, ¿no? Entonces, bueno, es un tipo de epitelio muy característico que tiene, bueno, valga la redundancia, esta característica, ¿no? De que es polimorfo. Puede estar o relajado con múltiples estratos
O cuando está distendido puede tener pocos estratos, ¿no? Realmente muy pocos. Listo. Esto sería en cuanto al epitelio de transición o urotelio. Y finalmente, chicos, ya para terminar esta parte de epitelio o el tejido epitelial de revestimiento, estaríamos hablando del epitelio pseudoestratificado, ¿no? Pseudoestratificado, lo que les comenté, ¿no? El pseudo. Ese pseudo que se refiere, y se los voy a dejar acá, falso, ¿no? Falso. Porque nunca se van por así decirlo, a confundir. Vamos a acercar acá para que ustedes vean. A simple vista, una persona que no sepa absolutamente nada de histología te va a decir que aquí hay, si tú le preguntas, ¿no? ¿Cuántos estratos o cuántas hileras de células tú ves acá? ¿Una sola o múltiples, no? Unas apiladas unas encima de otras. Y justamente, ¿qué vas a decir tú? O bueno, ¿qué diría esa persona que, como les digo, no sabe absolutamente nada de histología por hasta ahora? Que son múltiples estratos, porque a simple vista es lo que se ve. Igual acá, fíjense, acá vemos celulitas que están un poco más basales, pero acá también vemos núcleos de células que están un poco más superficiales, ¿no? Más apicales. Pero realmente esto, aunque a simple vista pareciera un epitelio, ¿cómo decirlo, no? Un epitelio poliestratificado o estratificado, realmente no. Aunque ustedes no lo crean, chicas, todas estas celulitas que están acá, todas alcanzan la membrana basal. Y a ver, les voy a hacer un dibujito, no tan bonito obviamente, pero para que me entiendan un poco, hay células que van a tener múltiples formas, ¿no? Con subcilio va a haber unas células más basales, otras que sobresalen, ¿no? Otras que suelen ser un poco más chiquititas, otras que son un poco más altas, pero la cosa es que no todas, hay células que son muy basales, hay células que sobresalen, ¿no? No todas van a alcanzar ¿cómo se llama? La parte libre, ¿no? La superficie libre. Entonces, para que ustedes me entiendan, ustedes pueden ver este núcleo acá, este núcleo acá, este núcleo acá, y así, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, que evidentemente, si esto se ve, y obviamente se relaciona un poco a lo que les estoy comentando, de que el núcleo o de que las células sean así en este tipo, si se dan cuenta, uno a simple vista pudiera decir que, no, son varios estratos. Pero realmente fíjense, todas las celulitas que yo les he dibujado acá son células que han alcanzado la membrana basal. Esto es la membrana basal. ¿Y eso qué significa? Si todas las células alcanzan y están en contacto con la membrana basal, significa que hay un solo estrato. Solo que, evidentemente, ya que no todas alcanzan la superficie libre, que sería esta parte, ¿no? Superficie libre, justamente no todas se pudiera decir que van a aparentar un solo estrato, evidentemente. Entonces, es por esto que decimos que este epitelio es un falso estratificado, ¿no? Porque aproximadamente algo así, ustedes entiéndanme, ¿no? El dibujito, aproximadamente tienen esta disposición, ¿no? No todas alcanzan la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie libre. Es algo muy importante. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar este tipo de epitelio? Característico, epitelio respiratorio. Prácticamente en el tracto respiratorio lo vamos a encontrar, ¿no? En casi todo el tracto respiratorio, porque en algunas zonas, ya en las zonas de división más pequeñitas, cuando hablamos, por ejemplo, de bronquiolos, ya este epitelio pseudoestratificado cilíndrico se vuelve un epitelio simple cúbico. Pero en la gran mayoría, definitivamente que desde la cavidad nasal hasta ya propiamente bronquiolos, respiratorios más o menos, pudiéramos decir que es un epitelio de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y chicos, chicas en este caso, es muy importante que sepan la gran importancia que tienen los cilios. Los cilios presentan una barrera muy importante de defensa, o mejor dicho, ante cualquier agente o partícula externa, ¿no? Que evidentemente no tiene por qué estar en las vías respiratorias, y justamente son los cilios que ayudan, ¿no? Son, como su nombre lo dice, son cilios, son como unos pelitos, fíjense, son todas estas estructuras, son especializaciones que tiene la parte apical de la célula, que evidentemente van a ayudar a eso, ¿no? A, de alguna otra forma, no permitir que siga avanzando cualquier partícula externa que logre ingresar hacia las vías respiratorias, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las grandes importancias de los cilios, ¿no? Por eso hay este epitelio es epitelio simple pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Listo. Ahora, nunca se olviden dónde lo vamos a encontrar en el epitelio respiratorio, ¿no? En todas las vías respiratorias.
casi todas. Ahora sí, chicas, una vez terminado con este tema, no sé si tendrían alguna pregunta, a ver, no sé, voy a salirme un ratito para ver su chat, voy a mantener. Si tienen alguna pregunta, déjenmelo en el chat. O si no, si todo está chévere, para seguir, para continuar, ¿no? Si tienen alguna duda, algo que les gustaría que repita, no hay ningún problema, se los puedo repetir 10.000 veces si ustedes quieren. Pero díganme, si al menos díganme si todo está bien, si todo claro o seguimos. Ya, genial, qué bueno, Elena, de verdad me alegro bastante, qué chévere. Celia, ¿tú qué tal? ¿Todo chévere? Ya, genial, bueno, listo, sin perder más tiempo, sigamos. Ya, como les comenté, ahora vamos a hablar acerca del epitelio glandular, ¿no? Que es justamente la segunda gran parte del tejido epitelial, o la segunda gran división. Ahora, primero tenemos que saber el concepto, ¿no? Su concepto. Vamos a colocar todo esto acá. Ya, listo. Ya, simplemente para después, ya. Ok, el concepto, básicamente lo que les estuve comentando en un inicio. El epitelio glandular o el tejido epitelial glandular básicamente se define como justamente ese epitelio que va a estar formando parte de las glándulas. Así, nada más. O sea, realmente no es algo muy complicado que hay que saber. Simplemente es un conjunto de células, ¿no? Conjunto de células, un acúmulo de células que están formando glándulas. Y estas células, o estas glándulas, mejor dicho, van a estar dispuestas en dos formas. Lo que vendrían a ser, o mejor dicho, se pudieran dividir en lo que sería el conducto excretor o los conductos o la porción excretora, es la palabra, la porción excretora y la porción secretora, ¿no? La porción secretora vendrían a ser todos los acinos, ¿no? Todo esto que está acá, todos los acinos, todos los, vamos a colocárselos por acá, porción secretora, vendrían a ser los acinos, mientras que la porción excretora, y esto todo está en las diapos, solo estamos haciendo un recordar un poco, vienen a ser los conductos, ¿no? Conductos. Entonces, justamente esto es algo que tienen que saber porque es importante. Toda glándula tiene dos porciones. Una porción que secreta cualquier tipo de hormona, sustancia, evidentemente importante para realizar alguna función en nuestro organismo, y también tiene justamente esos conductos que se van a encargar de, como su nombre lo dice, excretarlos, ¿no? Y que evidentemente esta sustancia salga y proceda y vaya al lugar donde tengan que ir para realizar la función adecuada. Ahora, ¿cuáles son los tipos o cómo podemos clasificar las glándulas? Porque esto es bien importante. Las glándulas se pueden clasificar de distintas maneras, ¿no? Hay glándulas que, por ejemplo, tenemos glándulas en cuanto a su forma, ¿no? Su forma, ¿por qué? Porque justamente estos conductos, tanto los secretores como, o mejor dicho, estas porciones, tanto las secretoras como las excretoras, van a estar conformando una forma, vale la redundancia, tubular o tubulosa, ¿no? Y esto básicamente, ¿a qué se les hace parecido? A un tubo. Simplemente es un tubo, fíjense, un tubo o tiene una forma similar a un tubo. Y ahora, ¿dónde encontramos esto? Bueno, en las glándulas propiamente del epitelio gastrointestinal, por ejemplo, podría ser un ejemplo, perdón, gastrointestinal. Y las glándulas también, vamos a colocar acá, glándulas uterinas. Las glándulas uterinas también tienen esta forma tubular. Ahora, no es la única forma de glándula, ¿no? Hay glándulas que también se pueden clasificar por su forma acinosa. Y estas realmente no les podría decir que tampoco es que son la mayoría, pero hay una muy buena cantidad de glándulas que tienen esta forma, ¿no? Con múltiples acinos. Como ejemplo de ellas, ahora, antes de seguir avanzando. Acinos, ¿a qué se refiere? Justamente a una forma de racimo, así lo dicen las bibliografías. Racimo de uva, por ejemplo, ¿no? Tenemos uvitas así, tal cual yo les digo a mis alumnos siempre, ¿no? Los acinos mucosos, y esto es algo que ya vamos a ver, no se preocupen, pero los acinos mucosos los pueden relacionar con una uva, mientras que los acinos serosos, mientras que los acinos mucosos con una nubecita. Y no se preocupen, chicas, que esto ya se los voy a explicar un poco mejor cuando toque hablar de este tema, pero básicamente eso es lo que se refiere con forma de acino, ¿no? Una forma un poco así, una forma un poco de racimo.
Ahora, ¿dónde vamos a encontrar a estos acinos? Como les digo, en una gran cantidad de glándulas, como por ejemplo son las glándulas salivales mayores, que en este caso vendrían a ser la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Submaxilar y sublingual. Vienen a ser las tres glándulas salivales mayores. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en el páncreas, ¿no? El páncreas exocrino, evidentemente. Páncreas exocrino. Porque el páncreas endocrino, ya les voy diciendo, no tiene nada que ver. El páncreas endocrino está conformado por una estructura que se denomina islote de Langerhans. Y esto no es para nada una cita, ¿no? Pero el páncreas en su porción exocrina, porque este órgano, el páncreas, es una glándula mixta, posee una porción tanto exocrina como endocrina. En la parte exocrina sí vamos a encontrar así, ¿no? Así, de tipo seroso sobre todo. O bueno, únicamente seroso, ¿no? No hay mucosa, de hecho. Entonces ya, esta sería una de las formas, una de las maneras en las cuales podemos clasificar las glándulas en cuanto a su forma. Ahora, el siguiente sería en cuanto al número de células, ¿no? Número de células. Primero vamos a tener las glándulas unicelulares, que como su nombre lo dice, ¿no? Un solo tipo de célula. En este caso pudiéramos estar hablando de la más característica, que ya se les he comentado anteriormente, la cual es la célula caliciforme. Caliciforme. Que justamente, si se dan cuenta, tiene esta forma, o bueno, se dice que tiene esta forma, ¿no? Una forma de cáliz, justamente por eso su nombre, caliciforme, tiene una forma de cáliz, como de copita, si se dan cuenta. Pero que evidentemente, a simple vista, ¿no? En una lámina histológica no se ve tanto así. Se ve y bueno, tendría que retroceder muchísimo, pero básicamente se va a ver como esa celulita blanquecina que vimos, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos esta célula? Justamente en lo que sería el epitelio, tanto respiratorio, ¿no? Respiratorio, como el epitelio, justamente el intestinal. Tanto el respiratorio como el intestinal. Listo. Ahora, eso sería en cuanto a las células o a las glándulas unicelulares, no de una sola célula. Ahora, hay glándulas que son la gran mayoría, y se los voy a colocar acá, las más abundantes, ¿no? Más abundantes, que vienen a ser las que son multicelulares, ¿no? Multicelulares. Y justamente, como su nombre lo dice, multicelulares significa que poseen múltiples células. Ahora, esto sí se pudiera, por así decirlo, dividir o subclasificar a su vez en glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Ahora, ¿qué hablamos con glándulas endocrinas y glándulas exocrinas? Las glándulas endocrinas, chicas, esto está en su diapo, pero se los hago recordar, justamente son las glándulas que todo el contenido que vierten, toda la secreción que vierten, va a ir hacia el torrente sanguíneo directamente, cuando estamos hablando de endocrino, endo. Ejemplos de estos podrían ser, por ejemplo, el páncreas, el islote de Langerhans, como estuve comentando en su porción endocrina. También pudiera ser la glándula suprarrenal, de lejos de una glándula endocrina. ¿Qué más? La tiroides, la glándula tiroides, el timo, en fin, hay muchas glándulas endocrinas, muchas glándulas endocrinas. Mientras que cuando estamos hablando de glándulas exocrinas, pudieran ser, o mejor dicho, ¿qué son las glándulas exocrinas? Primero, son todas esas glándulas que su secreción, su contenido, ¿no? Que secretan, va a ser hacia el exterior de nuestro organismo, ¿no? Propiamente, por ejemplo, tenemos a las glándulas sebáceas, ¿no? Sebáceas, glándulas sudoríparas, glándulas salivales, que si se dan cuenta y ustedes analizan, ¿no? Y comparan, justamente esas glándulas, no, o mejor dicho, su contenido, su secreción va a ir hacia afuera, ¿no? Las glándulas salivales literalmente hacia nuestra cavidad oral, propiamente hacia afuera de nuestro organismo. El sudor, bueno, o mejor dicho, las glándulas sudoríparas, bueno, más que claro que afuera de nuestro organismo. Las glándulas sebáceas que están adheridas mucho al folículo, o mejor dicho, están en relación al folículo piloso, que es nuestro cabello, hacia afuera de nuestro organismo. Entonces, esa sería la división, o mejor dicho, la diferencia, bueno, pero abismal entre una glándula endocrina y glándulas exocrinas, que son, como les comento, glándulas multicelulares. Y que de por sí, la gran mayoría de glándulas que tenemos en nuestro organismo
por no decir todas, son multicelulares. Listo. Ahora, tenemos otro mecanismo de secreción que vendrían a ser por mecanismo de perdón, tenemos otra forma de clasificarlas que vendrían a ser por mecanismo de secreción. Primero tenemos acá a lo que conocemos como el mecanismo de secreción holocrino. Ahora, ¿qué sucede con el holocrino? Cuando la glándula está, evidentemente, vertiendo su producto, ¿no? Su sustancia, la sustancia que está creando, su secreción, se va a destruir toda la célula. Es decir, hay una destrucción total de las células, ¿no? De las células. Listo. Esto, por ejemplo, chicos, ay, aquí me quedo frita. Ya. Estas células, por ejemplo, chicas, o mejor dicho, este mecanismo de secreción lo podemos encontrar en las glándulas sebáceas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Cuando las glándulas sebáceas, por ejemplo, producen este sebo, ¿no? Que es lo que producen las glándulas sebáceas, no solamente excretan este producto, sino que como aquí está, y se los voy a acercar para que vean, estos puntitos que están acá vendrían a ser los gránulos de secreción, ¿no? Entonces, justamente se secretan esos granulitos, pero también hay una muerte celular programada, hay una apoptosis y esta célula se va, muere y literalmente sale de lo que sería propiamente la glándula, ¿no? Eso sería lo que sería el mecanismo de secreción holocrino. Ahora, tenemos un mecanismo de secreción merocrino. Ahora, el mecanismo de secreción merocrino, ¿a qué se refiere? Simplemente no hay daño. No hay ninguna alteración. Esto, por ejemplo, ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿No? Característico del páncreas, ¿no? Del páncreas. Característico. A la hora del páncreas excretar ese contenido, no va a haber ningún tipo de alteración. Simplemente, y les voy a dar les voy a acercar esto que está acá. Fíjense, el páncreas literalmente, fíjense, ¿no? Tienen todos estos granulitos que son los granulos de secreción, como les comento, esa sustancia que está excretando el páncreas, y justamente no se altera, todas sus células permanecen intactas, por eso les coloco acá, intactas. Listo. Esto también sucede con las glándulas salivales y las glándulas sudoríparas, ¿no? Son simplemente distintas formas de clasificar las glándulas. Finalmente tenemos al mecanismo apocrino. ¿Y el mecanismo apocrino a qué se refiere? Bueno, y esto es no sé si llamarlo mnemotecnia, pero es algo que también les podría recomendar, que yo, por ejemplo, utilicé y me sirvió bastante, y es que, ¿cómo puedo reconocer o cómo diferencio al apocrino, por ejemplo? Apocrino, AP, relaciónenlo de apocrino con apical. Entonces, AP, apocrino, AP de apical, ¿qué quiere decir? La porción apical de la célula es lo que se destruye, ¿no? No hay una destrucción total, pero tampoco tampoco la célula está intacta. Hay una destrucción, pero justamente esa porción apical. Entonces, bueno, si quieren y si les puede funcionar, les recomiendo, ¿no? Hay una destrucción de la región apical, no se lo voy a dar, así, apical de la glándula. Entonces, esto, por ejemplo, sucede en las glándulas mamarias, ¿no? A la hora de la secreción láctea, las glándulas mamarias no solamente secretan, evidentemente, el producto lácteo, ya propiamente la leche, sino que también de sus celulitas propios de la glándula se destruye la porción apical. Entonces, acuérdense, ¿no? AP, apocrino, AP, apical. Puede servir. Entonces, bueno, eso sería algunos tipos de clasificación de glándulas, pero también tenemos otros tipos que vendrían a ser de acuerdo al material secretado. Así que vamos a comenzar. Primero tenemos a lo que serían los acinos, o mejor dicho, el material ceroso, ¿no? Un material ceroso. Que básicamente el material ceroso, que es justamente es un componente acuoso, es una sustancia acuosa enzimática, ¿no? Tiene propiedades enzimáticas. Y que esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar, si se dan cuenta, en lo que vendría a ser
la glándula parótida y el páncreas. ¿No? Estos acinos los encontramos acá. Ahora, ¿qué características tienen estos acinos? Son de núcleo central, ¿no? Núcleo central. Y voluminoso, ¿no? Voluminoso. Ahora, tienen una tinción basófila y cianofílica. Esta es otra palabrita que también van a ver bastante. Cianofílica significa que va a ser de fácil tinción. ¿Esto qué quiere decir? Van a encontrar simplemente que está más oscura, ¿no? En palabras más simples. Cianofílica significa que está más oscura. Por ejemplo, esta lámina histológica que ven acá es más cianofílica que esta que está acá. Fíjense, las celulitas acá están mucho más pálidas, mientras que acá son células realmente oscuras, ¿no? Bien teñidas. Entonces, esas son las características del acino seroso. Ahora, tenemos un siguiente tipo de acino que vendría a ser el mucoso, ¿no? Mucoso. Esto, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en las glándulas esofágicas, que son las glándulas del esófago que les comenté que encontramos en la submucosa, pero también lo encontramos en las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner son también glándulas mucosas que encontramos a la altura del duodeno. Y básicamente, chicos, literalmente casi todas las glándulas que encontramos en el tracto digestivo, porque si se dan cuenta, esófago, duodeno, casi todas las glándulas del tracto digestivo vienen, o bueno, del tubo digestivo propiamente, vienen a ser mucosas, casi todas, ¿no? Casi todas. Entonces, bueno, estos ácidos los podremos encontrar acá. También los podemos encontrar en otras glándulas, ¿no? Pero específicamente solo ácidos mucosos los encontramos acá. Ahora, ¿qué secreta o qué produce esta glándula? Como su nombre lo dice, moco, literalmente, moco. ¿Para qué? Para lubricar la superficie del tubo digestivo, por ejemplo, en este caso. Ahora, características histológicas son, o bueno, mejor dicho, tienen un núcleo basal y plano. O sea, y ya van a ver a qué me refiero. Además de que su tinción es pálida, es una tinción muy, muy, muy pálida, ¿no? Tinción pálida. Listo. Ahora, vamos a hacer un zoom un ratito antes de pasar al otro. Fíjense, ¿no? Miren el núcleo. Aquí es central, completamente central, ¿no? Y acá es basal, está adherido a la membrana basal, ¿no? Todo esto vendría a ser en el núcleo basal. Ahora, además, este es redondo, voluminoso, y este es plano, completamente plano. Entonces, si queremos hacer una comparación, fíjense, esto sé que no, a lo mejor no se nota tan bien, pero pudiéramos compararlos a especies de uvitas. Estas son las uvas que yo les comentaba, chicas, y estas son las nubes, entre comillas, ¿no? Y esto es algo, un dato que les voy a dar para ahora y para siempre, o sea, de que lleven el curso de histología, y no solo histología, sino literalmente cualquier curso que tengan que observar láminas en un microscopio, ¿no? Intenten compararlo o intenten, ¿cómo decírselos, no? Hallarle un similar o algo similar, ¿no? Que no sea de la lámina. Por ejemplo, esto que está acá, como les digo, yo lo veo literalmente como nubes, si se dan cuenta. Son como especies de nubes que tienen su núcleo así, ¿no? Bien, bien basal. Entonces pueden aprendérselo así si ustedes quieren. Esta sí, definitivamente que ya acá no se ve como una nube, obviamente que no, pero en la lámina histológica propiamente, sí, literalmente sí, se ven como un montón de celulitas, algo así, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, búsquenle justamente esa similitud con cualquier objeto de su día a día, literalmente. Ya, entonces, bueno, esa sería mi recomendación que les doy. Ya, el siguiente tipo de acino vendría a ser el acino mixto, ¿no? El acino mixto. Y justamente este acino mixto, bueno, ¿no? Su nombre lo dice, va a ser un acino mucoso más un acino seroso. Simplemente, tan sencillo como eso. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esto? En las glándulas submaxilar y sublingual. Ahora, esta estructura, este acino mixto presenta esto, ¿no? Esto que está acá. Esto se denomina la semiluna de Giannuzzi.
esta semiluna de Januzzi simplemente es la porción, y se lo voy a colocar acá, porción serosa del acino mixto. Nada más. O sea, fíjense, es un acino mucoso con porciones serosas en forma de semiluna. Nada más, chicas. Así de sencillo, miren. Todo esto que está acá, su acino mucoso en forma de nubecita, aproximadamente. Y acá, en la parte, una de las partes más, se puede decir exteriores, periféricas, tenemos a esto, ¿no? Lo que sería propiamente una semiluna. Igualmente acá, fíjense, una semiluna, acá también semiluna, igual acá, semiluna. Entonces, esa semiluna justamente así se denomina semiluna de Januzzi. Y como les comento, ¿no? Este acino básicamente es un acino mucoso con una incorporación que vendría a ser el acino seroso, que es lo que conocemos como semiluna de Januzzi. Listo. Eso sería todo, chicas, en cuanto a... Ah, ya, aquí tenía los nombres. No me acordaba. Pero ya, bueno, esto sería, ¿no? Entonces vamos a borrar. Todo eso que está acá vendría a ser seroso, ahora sí, mucoso y mixto. Ya, listo. Bueno, entonces eso sería todo, chicas, en cuanto a lo que sería tejido epitelial granular. Avísenme si no hay ningún problema, ya, y continuamos ya con conectivo, que ya sería propiamente la segunda parte del repaso y ya estaríamos terminando, ¿no? Propiamente. ¿Todo bien hasta ahora, chicas? ¿Todo chévere? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No sé. Ustedes díganme. Ya, genial, chicas, genial. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, me interrumpe, abren su micro, lo que quieran, chicas. Así que ya, vamos de nuevo. Listo. Ahora sí, no, vamos. Me da un ratito. Ya, listo. No, ahora vamos a comenzar con el tejido conectivo propiamente dicho. Propiamente dicho, ¿por qué? Porque acuérdense, hay dos grandes tipos de tejido conectivo. El propiamente dicho o es no especializado, perdón. No especializado. Y el tejido conectivo especializado. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Con el concepto. Primero tenemos que saber dos características muy importantes, ¿no? O dos funciones que cumplen el tejido conectivo. El tejido conectivo, chicas, tienen que saber que es un tejido de relleno y es un tejido que brinda soporte. Ahora, ¿por qué yo digo esto? De relleno porque es uno de los tejidos más abundantes, aunque ustedes no lo crean, más abundantes de nuestro organismo. Si bien hay tejido conectivo, bueno, no, o mejor dicho, si bien el tejido conectivo a lo mejor pudieran pensar que no es tan extenso como los demás, como no sé, pues el tejido muscular, que es mucho más característico, el tejido nervioso, por ejemplo, el tejido epitelial, el tejido conectivo tiene la gran particularidad de que se dice que es de relleno porque en cualquier zona, literalmente, en cualquier zona que ustedes crean que puede estar vacía o que no puede haber nada, no les miento, literal, va a haber tejido conectivo. El tejido conectivo forma parte de prácticamente todos los órganos de nuestro organismo, todos en menor o mayor porción, va a depender, evidentemente, proporción, perdón, pero forma parte de absolutamente todos los órganos. Entonces, si bien no hay libros propiamente que les vayan a decir que es un tejido de relleno, literal, textualmente, pero se le dice, así se le conoce, ¿no? Porque justamente lo vamos a encontrar en múltiples estructuras, no solo órganos, sino estructuras, envolviendo, por ejemplo, a paquetes vasculonerviosos, en órganos. O sea, realmente es un tejido que es muy abundante. Y bueno, de soporte, que yo diría que también es lo más importante, ¿no? De todo esto, ¿por qué? Porque justamente cumple con esta función, ¿no? De ser o de tener una función de sostén, de soporte, evidentemente para cada una de las estructuras de las que forma parte. Entonces, eso es algo importante que tenemos que saber. Ahora, tenemos que saber que tiene distintos tipos de células, ¿no? Tenemos a los fibroblastos, a los macrófagos, a los plasmocitos o células plasmáticas y a los mastocitos. Vamos a comenzar, chicas, recordando el fibroblasto, ¿no? El fibroblasto es y esto es algo que no se les puede olvidar nunca, es la célula predominante, ¿no? La célula predominante del tejido conectivo. La célula más predominante, la que van a encontrar en abundancia. Y justamente tiene esta forma, ¿no? Fusiforme. Los fibroblastos tienen esta forma, con un núcleo un poco más
grande y estas prolongaciones citoplasmáticas que suelen ser así como a forma de deditos, ¿no? Algo así, como esto que está acá, fíjense. Eso también sería un fibroblasto. Ahora, ¿cuál va a ser la función del fibroblasto? Función, vamos a colocar acá, función, la síntesis, ¿no? Síntesis y manutención del MEC, o bueno, de la MEC, mejor dicho. ¿Qué es la MEC? La matriz extracelular. ¿Y esto qué implica? Fibras y sustancia amorfa fundamental. Acuérdense. Fibras, que ya vamos a repasarlas también, que son varias, hay 3 tipos de fibras, y la sustancia amorfa fundamental, nada más. Eso es lo que hacen los fibroblastos. Es una célula muy importante porque justamente crea, evidentemente, las fibras colágenas, las fibras elásticas, las fibras articulares, la sustancia amorfa fundamental. O sea, es la célula más predominante, la que ustedes van a encontrar en abundancia. Ahora, el macrófago, ¿qué es? Bueno, es una célula fagocítica. ¿Esto qué quiere decir? Tiene la función principal de fagocitar, ¿no? Fagocitar, dicho de una manera muy coloquial, comerse, ¿no? Literalmente, a cualquier partícula extraña, ¿no? Partícula extraña. Listo. Esto es la función, la gran función que tienen los macrófagos en cualquier zona del organismo. Tienen esta función, ¿no? De fagocitar partículas extrañas. Listo. La siguiente vendría a ser el plasmocito, ¿no? Que propiamente en el tejido, o mejor dicho, en simplemente el plasmocito, o, vamos a colocar acá, o célula plasmática, tiene una función también muy importante que vendría a ser la de la síntesis de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos o inmunoglobulinas. Anticuerpos o inmunoglobulinas. Ya. Esta es una función muy importante, evidentemente porque intervienen en la defensa de nuestro organismo, ¿no? Probablemente en el sistema inmunológico. Entonces, justamente el plasmocito o células plasmáticas, que es una célula que podemos encontrar en el tejido conectivo, no es muy abundante, definitivamente, lo voy a colocar por acá, no es abundante, pero justamente la podemos encontrar, ¿no? La podemos encontrar. Listo. Y finalmente tendríamos a los mastocitos o células cebadas, así también se denominan, ¿no? Células cebadas. Estas células básicamente tienen esta característica, su citoplasma, ya, no les coloqué las características de este, ni de este, ay chicos, chicas, ya me estaba olvidando. Ya, a ver, características histológicas, importante. Núcleo arriñonado. La más importante, la verdad, arriñonado. Y citoplasma variable, o bueno, con forma variable. Citoplasma variable, que es básicamente no es una célula propiamente redonda, no es una célula alargada, cilíndrica. O sea, si se dan cuenta, tiene un citoplasma no solo en este esquemita, sino en una foto, en una lámina histológica real. Ahora, características histológicas del plasmocito, núcleo completamente excéntrico, o sea, es un núcleo que está desplazado definitivamente hacia un lado de la célula y grande. Y también les voy a colocar por acá, es muy cianofílica. Es una célula que es bien cianofílica. Listo. Ahora, células cebadas. Ahora volviendo a las células cebadas, como les comento. ¿Cuáles son las características histológicas de las células cebadas? Que su citoplasma es un citoplasma granular. ¿Por qué? Porque justamente contiene gránulos de heparina, anticoagulante, serotonina e histamina. Estos son los 3 grandes sustancias que va a poseer el mastocito en su interior, ¿no? En forma de gránulos. Y justamente es lo que vamos a encontrar en él, ¿no? O sea, propiamente en el mastocito. Entonces, propiamente está relacionado, obviamente, con la heparina, o la función con la heparina, que vendría a ser un anticoagulante, con la serotonina e histamina. Y por ende, también la función media procesos alérgicos, ¿no? Entonces, esas son las células más características del tejido conectivo. Ahora, la matriz extracelular, ¿no? Tenemos a la sustancia amorfa fundamental y a las fibras. Primero vamos a hablar de la sustancia amorfa fundamental. Básicamente lo que tienen que saber de esa sustancia amorfa fundamental es una matriz
translúcida, ¿no? Translúcida. Y que básicamente, chicas, y esto es algo que tienen que yo sé que se los dije en la teoría, pero básicamente, fíjense, es todo esto que está acá, todo esto que pareciera que es blanco, pareciera que es el fondo de la diapo, o que, de la lámina, perdón, o que no, no sé, es un error o algo así, todo esto que está acá así rayadito, todo esto que está acá, que es blanco, literalmente, viene a ser la sustancia fundamental, que está compuesto, ¿no? Por glucosaminoglucanos, proteoglucanos, por agua, etcétera. Pero que básicamente es una matriz. Es como, estudienselo como el fondo de una lámina histológica, ¿no? Que evidentemente no significa que ahí no haya nada, pero ustedes pudieran estudiárselo de esta forma, ¿no? Ustedes agarran una lámina histológica, cualquiera, y ven estas zonas, ¿no? Que parecieran vacías. Chicas, aunque ustedes no me lo crean, eso es la sustancia fundamental. Y son, o sea, y está increíble que ustedes le pueden preguntar eso, o sea, pueden señalarle así, tal cual. Ahora vamos a acercar para que vean. Así, le señalan esta parte que es vacía, que ustedes pudieran pensar que es hueca, entre comillas, y realmente no, no es que sea hueca, es que ahí es donde va a estar la sustancia amorfa fundamental. Listo. Entonces, básicamente, en las tres láminas, ustedes ubiquen la porción más, más blanca, más pálida, y esa vendría a ser la sustancia amorfa fundamental. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a las fibras? En cuanto a las fibras, bueno, ahí sí cambia completamente porque aquí sí podemos visualizarlas y distinguirlas definitivamente una de otra. Primero vamos a hablar de las fibras colágenas, ¿no? Colágenas. Luego tenemos a las fibras elásticas y finalmente tenemos a las fibras reticulares. Las fibras colágenas, fíjense, chicas, vienen a ser, vamos a acercar acá, vienen a ser todas estas fibras gruesas que están acá, que son rosadas, ¿no? De una tinción acidófila, eosinófila. Todas son fibras muy gruesas, definitivamente muy gruesas, si las comparamos con las elásticas, por ejemplo. Son fibras muy, muy gruesas. Por ejemplo, estos núcleos que ustedes ven acá son núcleos de fibroblastos, como les comenté, la célula más abundante del tejido conectivo. Entonces, estos son núcleos de fibroblastos. Estas fibras gruesas, que son rosadas, que son como manchas gruesas, vienen a ser fibras de colágeno y justamente los espacios que están en blanco, que como les digo, pareciera errores de la lámina, entre comillas, no son errores, es sustancia amorfa fundamental. Listo, eso es en cuanto a las fibras colágeno. Son, también es importante saber, son las más abundantes o sea, en comparación a las tres fibras, y suelen ser anchas, ¿no? Anchas. Listo. Ahora, tenemos a las fibras elásticas. Las fibras elásticas son unas fibras que están conformadas, ¿no? Justamente por elastina. Elastina es una proteína que le va a conferir a los tejidos de los cuales forma parte, justamente, como su nombre también lo dice, ¿no? Elasticidad. Ahora, ¿dónde podemos encontrar? El colágeno lo podemos encontrar en básicamente casi todas las estructuras, ¿no? Que poseen tejido conectivo. Pero específicamente las fibras elásticas, ¿dónde las encontramos? En órganos, en estructuras que necesiten esa elasticidad. Por ejemplo, y el ejemplo más característico para las fibras elásticas va a ser la arteria aorta, ¿no? En la aorta. ¿Por qué en la aorta? Porque fíjense, chicas, la aorta es, bueno, ¿no? Evidentemente la arteria más grande de nuestro organismo, es una arteria de gran calibre. Por ende, o esto significa que esta arteria maneja grandes presiones, ¿no? Entonces, al manejar grandes presiones, necesita esa capacidad de contraerse y, bueno, evidentemente relajarse. Y propiamente esta capacidad de contraerse, por así decirlo, y relajarse, o esta característica que tiene esta gran elasticidad que posee esta arteria, vendría a ser, ay, discúlpenme un ratito, se me está acabando la batería, ya. Justamente vendría a ser, gracias a, ¿qué? A la elastina, a la gran cantidad de fibras elásticas que posee la aorta. Entonces, si hacemos un zoom más o menos, así son más o menos las fibras elásticas, ¿no? No son todas así literalmente en esta forma de resorte, ¿no? Que tiene, que sería una forma restringente, así la denominan los libros, porque hay fibras elásticas que son literalmente un poco más lineales, como estas, por ejemplo. Estas que están acá, estas líneas que son así como súper finitas, así que ustedes la ven súper finitas, como un trazo de lápiz pareciera.
Eso vendría a ser una fibra elástica, que puede ser, fíjense, pueden ser así, ¿no? Onduladas, refringentes, en forma de resorte, igual que estas por acá, pero también pueden ser un poco más lisas, ¿no? En cambio, lo más común es que ustedes lo consigan así, ¿no? Justamente, unas fibras elásticas de esta forma. Eso serían otras fibras elásticas. Y finalmente tenemos a las fibras reticulares que van a formar parte del sostén de varios órganos, linfáticos sobre todo, ¿no? Linfáticos, el hígado también. Y básicamente, algo que también es importante es que estas fibras no se tiñen con hematoxilina eosina. No se tiñen con hematoxilina eosina. No, no se tiñen. Si se dan cuenta, tiene una tinción muy característica que viene a ser una tinción con impregnación argéntica, ¿no? Argéntica. Esto es un tipo de tinción característica que se utiliza justamente para estudiar a las fibras reticulares. Porque si se tiñe con la tinción habitual de hematoxilina eosina, desde ya les digo, no se va a poder visualizar. Las fibras elásticas sí, no en su totalidad, pero sí se pueden apreciar con hematoxilina eosina, pero en un colorante especial que también se los voy a colocar acá. Pero las fibras reticulares, de hecho que no, o sea, de hecho que no, fíjense. Y son toda esta red a forma de red, claro, por eso su nombre reticulares, en forma de red, y que son de color así, negrito, ¿no? Gracias a qué? A la impregnación argéntica. Ahora, acá y ya para continuar, hay otra coloración, por ejemplo, que es la resorcina y la orceína. Estas dos tinciones son específicas para estudiar a las fibras elásticas. Y estas fibras elásticas se van a teñir cuando están, bueno, ¿no? Coloreadas, teñidas, la redundancia, con estos colorantes de un morado intenso, un morado realmente intenso. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a las fibras, chicos, de la parte de la MEC. Esto es lo que yo les decía, ¿ven? MEC, matriz, y se los quiero dejar acá para que no se olviden, extracelular. Listo. Ahora sí podemos ir propiamente al tejido conectivo. No tenemos que saber. El tejido conectivo propiamente dicho o no especializado, ya lo sabemos, se va a dividir en tejido conectivo embrionario, ¿no? Propiamente del embrión, que solamente lo vamos a conseguir en el embrión, y tejido conectivo del adulto. Ahora, tenemos el tejido conectivo mucoide, ¿no? Ya entrando al embrionario. Tenemos el tejido conectivo mucoide, el cual únicamente lo vamos a encontrar en la llamada gelatina de Wharton. Esta gelatina de Wharton, chicos, bueno, chicas, sorry, es el tejido conectivo que se va a encontrar alrededor de los vasos umbilicales, ¿no? En el embrión propiamente, ¿no? En la proceso de formación, o propiamente en el cordón umbilical, vamos a tener a dos arterias, justamente, y una vena. Entonces, alrededor de todo eso, y vamos a pintarlo con otro color, color azulito, ya. Todo esto que está acá, que yo se los estoy colorando de azul, todo esto viene a ser la gelatina de Wharton. Es decir, justamente esto es el cordón umbilical, ¿no? Esta estructura redonda. Tenemos los vasos umbilicales y alrededor de todos estos vasos umbilicales vienen a estar este tipo de tejido. Que, si le queremos ponerle características, ¿no? Es muy, o vamos a encontrar en abundancia, gran cantidad de fibras colágenas y fibroblastos, pero vamos a encontrar fibroblastos muy separados, ¿no? Muy separados. Esto sería en el tejido conectivo mucoide. Ahora vamos a hacerle un zoom para que ustedes vean acá. Fíjense. Todo esto que está acá viene a ser colágeno. Ahora, yo les dije que las fibras colágenas se teñían de un rosado intenso, se pudiera decir, ¿no? Todo esto que está acá viene a ser colágeno. Y estos núcleos, estas células que están acá, fíjense que son fusiformes, lo que les digo, vendrían a ser los fibroblastos. Pero ¿qué sucede? Cuando el tejido conectivo se tiñe con una tinción que se denomina maloriazán, adquiere esta coloración azulada, ¿no? Específicamente, las fibras colágenas adquieren esta tinción azulada. Entonces, esta lámina, por ejemplo, es con maloriazán, pero esta es con hematoxilina, sí, definitivamente.
Entonces, bueno, eso es en cuanto al tejido conectivo mucoide. Ahora, tenemos a otro tipo de tejido conectivo que lo vamos a encontrar, evidentemente, en el proceso de formación, que vendría a ser el tejido conectivo mesenquimal. Y este tejido conectivo mesenquimal va a estar formando parte, bueno, ¿no? Como su nombre lo dice, está, o lo vamos a donar la formación justamente de todos los huesos. Las células mesenquimales, si se acuerdan de la teoría, justamente las células mesenquimales indiferenciadas son el origen, propiamente el origen del tejido conectivo, ¿no? De la gran mayoría de células del tejido conectivo. Entonces, estas células que están acá, que son todas estas en su mayoría, casi todas estas que están acá, que no tienen una forma característica, simplemente, o tienen una forma como estrellada, si se pudiera decir, porque no sé, pues este es el núcleo y le salen como prolongaciones así, ¿no? Prolongaciones, que la hacen ver como una estrellita, por así decirlo, y acá se van uniendo, ¿no? Unas con otras, ellas se unen así, tal cual. Acá se unen con otra y así, ¿no? Se van uniendo, formando también como una red, ¿no? En este caso es la representación de esto que encontramos acá, ¿no? De todo esto, todo esto. Ahora, esta lámina, por ejemplo, es la formación de tejido óseo. Esto que está acá es matriz osteoide, ¿no? Que está formada por los osteoblastos. Estos que están acá son los osteoblastos. Ahora, ¿qué sucede? Los osteoblastos se van a generar o se van a formar gracias a las células mesenquimales. Entonces, es este tejido conectivo mesenquimal que vamos a estar encontrando en la formación de tejidos especializados. Listo. Eso es con el tejido mesenquimal. Ahora sí, vamos a seguir hablando, ¿no? Tenemos lo que sería el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Esto ya, evidentemente, propiamente dicho, no especializado, pero además estos son tejidos del adulto. Y quiere decir que evidentemente lo vamos a encontrar propiamente en el adulto, ¿no? Ya no en el embrión, obviamente. Entonces, tenemos primero el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo es un tejido amorfo, que no tiene una célula en particular, es muy blanquecino y que es de pocas células, ¿no? Pocas células. Si se dan cuenta, fíjense, la gran mayoría es fibras, bueno, ya se los va a definir, ¿no? Todo esto que está debajo de la línea azul, debajo y por encima, ¿no? O sea, debajo de esta y por encima de esta. Todo esto viene a ser tejido conectivo laxo. Todo esto. Que esto viene a ser la dermis papilar. La dermis, una parte de la piel, está conformada por tejido conectivo laxo. La dermis papilar específicamente, ¿no? Igualmente acá, todo esto que está acá, fíjense, y acá se ve claramente la división de tejidos, ¿no? La diferencia, mejor dicho. Toda esta zona de acá arriba, todo esto. Dermis papilar. ¿Papilar por qué? Porque justamente está en contacto con las papilas de la dermis, de la epidermis. Ya, eso sería en cuanto al tejido conectivo laxo. Mientras que el tejido conectivo denso es un tejido que es, bueno, ¿no? Con abundancia definitivamente de fibras colágenas. Pero ¿qué sucede? Además de esto, es un tejido ordenado, ¿no? Ordenado, que sigue un solo sentido, ¿no? Sigue un solo sentido. Fíjense. ¿Y cuál sentido sería? En este caso sería de aquí para allá o de allá para acá, fíjense. No hay células sobrepuestas o no hay células siguiendo, por ejemplo, ¿no? Un desorden, que diría yo sería esto que está acá. No hay células siguiendo sentidos diferentes. Y estas, por ejemplo, serían así, ¿no? Fíjense. Para acá y para acá. ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, pudieran ser en tendones o en las fascias de los músculos. También encontramos tejido conectivo denso. Ahora, este es un denso, vamos a, aquí ya casi se me estaba olvidando, denso regular, ¿eh? Regular. Tengan pendiente esto, regular. Porque también vamos a tener un denso irregular, ¿no? Aquí sí me confundí, chicas, me perdonan, aquí sería irregular, ¿no? Vamos espérense. Vamos a tachar esto que está acá para no confundirnos y vamos a colocar aquí arriba. Irregular. Ya. Irregular. Ahora, ¿cuál es la característica del tejido conectivo denso irregular? Al igual que el denso regular, ¿no? Es abundante fibra colágena. Fibra colágena.
pero si se dan cuenta es un tejido muy desordenado, o sea, completamente desordenado, ¿no? Desordenado, distintos sentidos, para que tengan acá, distintos sentidos. Fíjense, ¿no? O sea, algunas fibras colágenas van en ese sentido, otras son más horizontales, otras son oblicuas, otras son ya definitivamente verticales. O sea, es un tejido que no sigue un sentido definido, ¿no? O sea, todas las fibras colágenas están siguiendo sentidos distintos. Esto es una forma muy característica que tiene este tejido, porque, o mejor dicho, o gracias a esto, vamos a poder identificarlo, ¿no? Porque definitivamente, o sea, fíjense la diferencia, chicos. O sea, fíjense esto, el orden, algo hasta bonito se ve, ¿no? Ordenado. Mientras que esto, bueno, ¿no? Puro caos, literalmente. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esto? Bueno, lo encontramos en la dermis reticular o profunda, ¿no? La dermis profunda. En la dermis superficial vamos a encontrar al tejido conectivo laxo. Mientras que en la dermis profunda o reticular al tejido conectivo, eh, claro, pues al tejido conectivo denso irregular. Listo. Ahora sí, chicas, vamos y ya estaríamos por terminar, ¿no? Vamos a ver la hora. Ya, sería lo referente al tejido conectivo especializado, ¿no? Tejido conectivo especializado. Que son básicamente tres divisiones, ¿no? Tejido adiposo, tejido cartilaginoso y tejido óseo. Nada más. Primero, bueno, a ver, el tejido especializado propiamente, a su vez, también incluye el tejido sanguíneo, pero esta clase de tejido sanguíneo se dicta junto con sistema cardiovascular porque está súper relacionado. Así que no se preocupen, también vamos a estudiar tejido sanguíneo, pero como les digo, se suele dictar con sistema cardiovascular porque evidentemente que está relacionado, ¿no? La sangre con propiamente el sistema cardiovascular. Entonces, acá, bueno, el día de hoy vamos a repasar únicamente tejido adiposo, cartilaginoso y óseo. Ahora, como les digo, ¿no? Tenemos primero a lo que sería el adiposito, ¿no? El adiposito es la célula predominante, ¿no? Célula predominante. Y tenemos que saber que este tejido adiposo va a tener dos subdivisiones, ¿no? Un tejido adiposo unilocular, ¿no? Unilocular. O grasa blanca, así se denomina. Y un tejido adiposo multilocular o grasa parda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El unilocular, fíjense, es una sola gota de grasa, como ya se los he comentado en la teoría, una sola gota de grasa, ¿no? Fíjense, una sola gota de grasa. Y uno pudiera pensar, mejor dicho, que está vacío, pero realmente no es que esté vacío, es que esa gota de grasa, los componentes bioquímicos de la gota de grasa, hacen que no pueda teñirse fácilmente con hematoxilina eosina. Ahora, ¿qué sucede con el multilocular o grasa parda? Hay múltiples gotas de grasa, ¿no? Múltiples gotas de grasa en la misma célula, ¿no? Entonces, para hacerles para que me entiendan, ¿no? ¿A qué me refiero? Un adipocito multilocular tiene esta forma, o sea, fíjense. Literalmente en su citoplasma, ¿no? Propiamente hay múltiples gotitas de grasa. Mientras que un adipocito unilocular es así, ¿no? Literalmente, con su núcleo por acá. Y bueno, ya, ese también evidentemente tendría su núcleo, ¿no? Por acá. Su núcleo es excéntrico, ¿no? Ambos, de núcleo, citoplasma y organelas. Todas estas tres estructuras excéntricas, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque son desplazadas por la gota o gotas de grasa, en ambos casos. ¿Qué más tenemos que saber en cuanto a esto? Bueno, la grasa parda aparece antes, ¿no? Aparece antes en la embriogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Primero se forma antes, o mejor dicho, primero se forma la grasa parda y luego se forma la grasa blanca. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la grasa blanca es predominante en la adultez, ¿no? Propiamente en la adultez. Mientras que la grasa parda es predominante en la infancia. Luego se pudiera decir que se invierten, ¿no?
por ejemplo, en la adultez no vamos a tener prácticamente nada, y esto, bueno, vamos a colocar, ya. En la adultez no vamos a tener casi nada de grasa parda y en la infancia no vamos a tener casi nada de grasa blanca. Entonces justamente es lo que sucede y es lo que sería lo más importante realmente en cuanto a este tejido. Ay, qué raro, se repitió ese elemento, pero ya. Ahora sigamos, ¿no? Tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, como les comento, vienen a estar conformados por tres tipos, ¿no? Primero tenemos al cartílago hialino. El cartílago hialino, fíjense, va a estar conformando, o primero va a estar conformado, o básicamente sí, pues de las sustancias que lo conforman, o de las proteínas que lo conforman, tenemos al colágeno tipo 2, ¿no? Tipo 2. Y es un tipo de, ¿cómo decirlo? De tejido cartilaginoso en el cual vamos a encontrar mayor cantidad de matriz extracelular, ¿no? Que vendría a ser todo esto que está acá, todo esto que rodea las células, y una menor cantidad de células, ¿no? Sí. Y también que saber, el cartílago hialino es el cartílago más abundante del organismo. Es el que vamos a encontrar en la gran mayoría de lugares, pues, ¿no? Ahora, esto que está acá, tanto esto como esto, es el cartílago hialino de la tráquea, ¿no? La tráquea, justamente los anillos traqueales, tienen esta formación o mejor dicho, este tejido cartilaginoso de tipo hialino. Entonces, como son anillos, literalmente, bueno, casi anillos porque no son del todo cerrados, vamos a encontrar ese tipo de cartílago, ¿no? Cartílago hialino. Ahora, tenemos un segundo tipo de cartílago que viene a ser el tejido cartilaginoso, pero elástico, ¿no? Elástico. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Este también va a estar conformado por colágeno tipo 2. ¿Y qué les va a hacer la diferencia? Que vamos a encontrar, en este caso, menor matriz extracelular y mayor célula, ¿no? Fíjense, si se dan cuenta también se nota a leguas, no hay más cantidad de células que matriz extracelular. ¿Y la matriz extracelular cómo está definida? Porque hay una abundancia, hay colágeno, pero hay más abundancia, vale la redundancia literalmente, de fibras elásticas, ¿no? Que son, fíjense, yo le doy aquí un zoom, y son justamente todas estas líneas, ¿no? Todas estas lineecitas que están acá rodeando a los condrocitos, que vendrían a ser la célula principal del cartílago. Igualmente acá, fíjense, todas estas líneas que están acá en la matriz extracelular vienen a ser las fibras elásticas, ¿no? Que por eso se denomina cartílago elástico. Y finalmente, en cuanto al tejido cartilaginoso, tenemos el cartílago fibroso. Está conformado en su mayoría por colágeno, tipo, acá sería 1, 9. Acá no es ya tipo 2, ¿no? Como el hialino y el elástico. Y los condrocitos van a estar ordenados, ¿no? Condrocitos ordenados en hileras, en hileras. ¿Y a qué me refiero? A esto. Fíjense, todos los condrocitos van a estar siguiendo un mismo orden, si se puede decir. Todo eso está acá, ¿no? Haciendo hileras. Que esto es algo que no se ve en otras, definitivamente que no se ve en otros tipos de cartílago, solo acá, en el fibroso. Ah, algo importante. Este tipo de cartílago es el único que no tiene pericondrio. Pericondrio es un tejido conectivo que seguramente ya lo habrán estudiado en nuestra teoría, que bordea todo lo que sería el tejido cartilaginoso. Que en el caso del tejido conectivo, o bueno, del tejido cartilaginoso fibroso, no posee pericondrio, mientras que el cartilaginoso hialino y elástico sí posee. Entonces, bueno, eso sería todo en cuanto al tejido cartilaginoso. Y ya para terminar tenemos al tejido óseo, ¿no? Que aquí lo más resaltante es hablar acerca del sistema de Havers. Acuérdense, sistema de Havers u osteona. Nunca se vayan a olvidar su segundo nombre, u osteona. Ahora, vamos a identificar estructuras fáciles. Esto que está acá vendría a ser un osteocito, ¿no? Osteocito.
estos pelitos que salen acá, ¿no? Del osteocito, vendrían a ser, ¿qué? Los canalículos óseos o calcóforos, también se denomina, calcóforos. Esto que está acá, todo este centro que está acá, ¿no? En el centro de toda la osteona, vendría a ser el conducto, y cuidado no se vayan a confundir, conducto de Havers, ¿no? Conducto de Havers. No se van a confundir con sistema. El sistema de Havers propiamente es toda la osteona, toda esta estructura redonda, ¿no? Toda. Pero el conducto es únicamente la parte central, que es donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos. Ahora, tenemos también estos niveles, ¿no? Que son como niveles, justamente que es donde están los osteocitos. Estos niveles vienen a ser propiamente, ay, espérense, me quedó fea. Ya. Propiamente las laminillas o lamelas óseas. Listo. ¿Y qué más? Eso sería básicamente todo. Ah, no, ya. Tenemos otra estructura que son los canales de Volkmann, que vienen a ser básicamente la conexión de otro, no les he colocado la visión, pero es básicamente la conexión entre un conducto de Havers, es decir, entre la porción central de una osteona con otra. Hay una estructura que los une así, tal cual. Eso viene a ser lo que sería el canal de Volkmann, ¿no? Conexión entre conducto de Havers y conducto de Havers. Tan simple como eso. Eso sería todo en cuanto a la osteona. Ahora, acá, y esta lámina se las vuelvo a colocar, esta le he sacado también de la diapo, porque es muy importante esta tensión, ¿no? Schmorn. Es una tensión específica y particular para el tejido óseo. Ahora, hacemos un zoom acá y fíjense, de nuevo, nuestro osteocito con sus prolongaciones citoplasmáticas, que son los canalículos óseos o calcóforos, que gracias a ellos todo el tejido óseo se vasculariza y se nutre adecuadamente. Tenemos nuestras laminillas o lamelas, que justamente son como una alumna una vez me dijo, y eso de verdad se me quedó grabado porque nunca lo había pensado de esa forma, la osteona, si ustedes se dan cuenta, incluso acá en el mismo esquema, tiene esta forma como cuando talan a los árboles, ¿no? Propiamente la base, ¿no? Propiamente la madera del árbol, la raíz tiene esta forma, ¿no? Como literalmente así, ¿no? De varios niveles, por así decirlo, ¿no? Obviamente más bonito. Pero justamente, literalmente que me lo me dijo, se me quedó grabado, porque tiene toda la razón, o sea, fíjense, son como niveles, ¿no? Justamente todos estos niveles que tienen hacen similitud a esa base del árbol cuando lo talan. Entonces, bueno, eso sería también, bueno, definitivamente el conducto de Havers, la osteona propiamente, acuérdense, toda la osteona va a ser el sistema de Havers, pero la parte central vendría a ser el conducto, nada más. Ya, tejido óseo, obviamente, compacto, acuérdense, esto solamente va a estar en el tejido óseo compacto, ya me estaba olvidando decirles eso, solo en el tejido óseo compacto. Mientras que en el tejido óseo esponjoso no vamos a encontrar la osteona, vamos a encontrar trabéculas o espículas óseas, ¿no? Que justamente viene a ser todo esto que está acá. Y este hueso esponjoso lo vamos a encontrar justamente en su mayoría en la epífisis de los huesos, ¿no? Epífisis o las porciones más, se puede decir distales, ¿no? De los huesos. Mientras que en la diáfisis, en la porción ya más central, y lo vamos a colocar acá, no se me olvide. Acá no lo coloco, pero acá es evidentemente el tejido óseo compacto, que va a estar ubicado en la diáfisis de los huesos. Listo. Y bueno, eso sería todo, chicas. A ver qué más les puedo comentar de acá. Realmente más nada, eso sería lo más importante. Y bueno, literal, eso sería todo por el día de hoy, chicas, conmigo. Ya nos estaremos viendo para un próximo repaso. Si tienen alguna duda, no sé, Celia, Elena, ¿qué tal les ha parecido el repaso? Cuéntenme. Cualquier duda o algo que me haya quedado claro, avísenme, si es que hubiera.
qué bueno, qué chévere. Chicas, aprovechen que están las dos nada más con Irene para que puedan aprovecharla, ¿no? Claro, claro, claro. De todas formas, si más adelante en cualquier otro tema tienen alguna duda, se comunican con Rocío. Y bueno, no se preocupen que de todas formas les vamos a solventar esas dudas. Pero de todas maneras, si hubiera alguna duda, como dice Rocío, aprovechemos que estamos acá para, bueno, ¿no? Obviamente solventarlos y que todo quede súper claro. Pero si no, bueno, genial. Buenísimo. Bueno, chicas. Gracias, Irene. Gracias, chicas, por la asistencia y ya nos vemos mañana hay repaso de anatomía para las que están en anatomía. Creo que son las Bueno, dos, estoy segura. A las 9 de la mañana. ya. Así que ya Pero, nos vemos. bueno, nos estamos viendo, chicas. Un Gracias, gusto. Cuídense. Hasta luego. Chao, Irene. chicos. Cuídense. Chao, 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 Irene. Cuídate, un besito. Chao. Igual.